Hola inversionistas, qué caray con estos cuates de Moody's, ¿verdad? Antes de comenzar con el video me gustaría aclararles algo bastante importante. Yo no invierto en la empresa Moody's, es una empresa que cotiza en Estados Unidos, es una empresa, si no mal recuerdo, del sector financiero. No invierto directamente en ella, pero sí invierto de forma indirecta. ¿Por qué? Porque invierto en Berkshire Hathaway y Berkshire Hathaway a su vez invierte en esta empresa. Considero que es necesario que ustedes sepan esto para intentar ser lo más neutral posible con este tema. Obviamente creo que ya todos los que vivimos aquí en México, porque esto compete a las personas que viven en México, si me ven desde otro país, como quiera es información que les va a servir sí o sí, porque eso es información totalmente general. Ahora, la situación que se presentó es la siguiente. Moody's hizo un análisis y posteriormente lo publicó en su página donde decía que el peso mexicano en algún momento, por algunas circunstancias varias, que están ahí también medio detalladas en el análisis, podría llegar a depreciarse hasta un 20%, que no recuerdo si decía hasta un 20% o mínimo un 20%, pero al final de cuentas el número estaba ahí, ¿no? Y generó un poco de escepticismo y de polémica, sobre todo porque se considera que es una, ¿cómo podríamos decir? Un ataque, por decirlo así, hacia nuestra divisa, hacia nuestra estabilidad económica o lo que ustedes quieran. Aquí hay que considerar algunas situaciones. Al final de cuentas, Moody's es una empresa. Okay, yo creo que en todas las empresas siempre va a haber un conflicto de interés. Va a haber manejo de información por ahí media rara, que si métele aquí, que si métele allá, di esto, di lo otro, no lo digas. Y eso pasa en todas las empresas. Créanme, yo he trabajado en muchas y básicamente en todas siempre se manejan algunas situaciones así, ¿no? En mayor o menor medida, siempre se manejan así. Y en ocasiones hay conflictos de interés. Eso siempre va a pasar y siempre va a existir en todas las empresas. Dudo mucho que exista alguna que esté 100% libre de ese tipo de situación. Ahora, Moody's está haciendo esto como un ataque directo hacia México. La verdad es difícil decirlo, porque a ciencia cierta quien hizo el análisis difícilmente, uno, lo vamos a poder considerar, o mejor dicho, lo vamos a poder contactar, y dos, difícilmente nos va a decir si es realmente una previsión que ellos están haciendo a ciencia cierta o si lleva por ahí algún tipo de manipulación. Bien, habiendo dicho esto, les puedo decir lo siguiente. Yo considero desde mi perspectiva que ellos más lo están enfocando a que si en un momento determinado existen ciertas presiones económicas en el exterior, obviamente e invariablemente, y en eso sí estaría completamente de acuerdo, van a venir a repercutir aquí en México. Y el principal factor que se ve, pues de cierta forma afectado, va a ser nuestra divisa. Eso siempre ha pasado. Pasó en el 1994 y anterior a eso también ya había pasado. Después del 1994, con la entrada de los nuevos pesos, también pasó en el año 2000, ¿no? En 1999-2000. Posteriormente me parece que volvió a pasar como en 2001, posteriormente en 2008, posteriormente en 2011, luego en 2016 y luego 2020 y así va a seguir pasando. Y eso es básicamente porque México no es una potencia. En algún momento determinado, países más fuertes y tienen condiciones adversas, México también lo va a resentir. No importa que las finanzas públicas estén bien o mal, no importa que esté un gobierno u otro, no importa que sea lo que sea. O sea, México, por su característica de ser un mercado en vías de desarrollo, no recuerdo cuál era la clasificación exacta que tiene hasta el momento, pero el hecho de que no sea un país totalmente desarrollado como quiera le va a afectar. Si países como Japón se ven afectados, como Canadá se ven afectados, como Inglaterra, por ejemplo, o mejor dicho, todo Reino Unido, si países como Alemania también están teniendo ciertas presiones o ciertos problemas, México no tiene realmente un sustento por el cual dejarlo de lado y que sea una excepción. ¿Estamos de acuerdo? Hay que ser totalmente francos en ese aspecto. No estoy metiendo aquí ni partidos políticos, ni gobiernos, ni absolutamente nada de eso. Simple y sencillamente, la estructura económica de México aún es frágil. A eso es a lo que quiero llegar. Y sí, va a tener una afectación. Así como ha pasado, como las fechas que les dije, seguirá pasando también en el futuro. Y si se llegara a presentar, muy seguramente, sin siquiera hacer un análisis minucioso, también se verá afectada la divisa. Que ya se está viendo en otros países y aquí en México no, y que eso es lo que causa ruido, podría ser. O sea, al final de cuentas también debemos de estar conscientes que las divisas como tal se mueven también por temas especulativos. Al final de cuentas también hay posiciones largas y cortas de la divisa, hay flujos de efectivo, hay un poco de pánico en los mercados y demás que hace que tengan ciertas fluctuaciones o que no tengan fluctuaciones. ¿Estamos de acuerdo? Y eso puede ser por muchos motivos, por motivos geopolíticos, por motivos internos sociales, por motivos internacionales, regionales. Hay un sinfín de cosas. Podríamos pasar aquí toda la noche, porque de hecho ya son como las 10 de la noche ahorita que estoy grabando, y no terminaríamos realmente de llegar a todo el contexto en general. No por nada existe la ciencia económica y algunas otras ramas, como por ejemplo las finanzas, ¿no? Tendríamos que aventarnos toda una carrera para ver todos los posibles escenarios que podrían pasar y todo lo que podría suceder que podría en un momento determinado afectar a un país.
No me voy a meter en eso, retomo lo de Moody's. Sí, definitivamente, si en algún momento determinado, aun cuando el peso mexicano afortunadamente ha estado bastante resistente a esas variaciones que han tenido otras divisas, como por ejemplo lo que les comentaba el yen japonés, que normalmente el yen japonés siempre se toma como un activo de refugio y obviamente al estar el dólar americano en una mejor posición, pues obviamente esos activos salen, bajan la cotización de esas divisas contra el par que sería el dólar, en este caso la comparación de las dos, y obviamente sale dinero de allá, viene el dinero a parar a Estados Unidos y obviamente en temas del euro y principalmente de la libra, por todas las cuestiones que están presentándose en ese país, principalmente políticas, pues obviamente también ven un cierto grado de incertidumbre, sacan divisas de ahí y empiezan a comprar otras monedas más fuertes, entre comillas, que ya tendríamos que debatir si realmente el dólar es fuerte o no, pero no nos vamos a meter tampoco en ese detalle. Eso es lo que el mercado cree. Vamos a tomarlo como una base sobre la cual vamos a estar pues platicando un poco de ese tema, porque ni siquiera es un análisis tampoco a fondo. Ahora, ok, ya pasó esto con otras divisas, con el peso mexicano no. Si en algún momento Estados Unidos llegara a entrar a una recesión, si en algún momento Estados Unidos no llegara a controlar la inflación y se le saliera de las manos, pues básicamente México saldría principalmente afectado. ¿Por qué? La relación que existe comercialmente hablando, y se los puedo decir yo que me dedico básicamente a eso, bueno, no necesariamente temas de comercio exterior, sino más bien de logística, pero me doy una idea porque he estado inmerso en algunos escenarios con todo ese tipo de cuestiones, aun cuando México tiene como 46 acuerdos comerciales y como 12 tratados diferentes, el único tratado que realmente se explota al por mayor es el tratado que se tiene con Estados Unidos y con Canadá. Es decir, si en algún momento determinado, principalmente con Estados Unidos, porque es con el que más relación comercial se tiene. Si en algún momento Estados Unidos llega a verse afectado, invariablemente va a tener una repercusión, obviamente, en México. ¿Y dónde vamos a ver eso? En la paridad cambiaria principalmente. Ya después podrá haber otros factores como fuga de capital, menor inversión, lo que ustedes quieran, pero principalmente ese va a ser el principal factor. ¿Que la nota de Moody's podría afectar en el corto plazo? Podría afectar en el corto plazo. Hay muchas otras cosas que podrían afectar. Por ejemplo, Moody's también bajó hace como 2-3 meses la calidad crediticia, que yo creo que es algo que se pasó desapercibido, que no se sabía, pero sí pasó. De la deuda mexicana la bajó un grado más, está a un grado de ser ya grado especulativo. Ahora, ¿por qué se comenta que con ese esquema que ellos están manejando, que decían por ahí que estaban haciendo el análisis y demás, ¿por qué se dice o se llega a ese 20%? Yo considero que lo están haciendo más o menos, están haciendo proyecciones con eventos pasados de la misma, no es la misma índole, pero sí similares por decirlo así, donde el peso mexicano ha resultado bastante afectado. Nosotros ahorita nos estamos sorprendiendo por este porcentaje que ellos dicen del 20%, pero en algún momento determinado, incluso aún sin Moody's haber dicho una sola palabra, la cotización peso dólar llegó a tener un impacto del 50%. Es decir, hubo un evento por ahí, creo que fue cuando el 2008, ¿no? La gran recesión, donde la paridad cambiaria pasó de más o menos como 10 pesos por dólar a aproximadamente 15 pesos por dólar. O sea, estamos hablando de un 50%. Ahora, estas variaciones son normales. Aquí debemos de tener algo bastante en cuenta. Cuando hay una variación económica, sobre todo de si comparamos un país menos fuerte económicamente hablando que otro país más fuerte económicamente hablando, cuando hay ese tipo de variaciones se presentan ajustes más o menos así. Viene la cotización relativamente estable, a lo mejor aquí hay un poco de variaciones, y posteriormente se llega un momento a lo mejor de crisis, de recesión o de lo que ustedes quieran, y la cotización simple y sencillamente se dispara. Obviamente eso va a ser en nuestra contra, es decir, vamos a tener que dar más pesos por dólares en este punto que está aquí. Posteriormente pasa el tiempo, podría mantenerse así por un periodo corto de tiempo y posteriormente empezar a descender o descender abruptamente. Sin embargo, lo que sí podemos decir es que ya no regresa a los niveles anteriores. ¿Estamos de acuerdo? Se queda como que a un nivel un poco más arriba y posteriormente vuelve a recuperar su cauce una vez que esta situación de crisis pues ya está como que empezando a, digámoslo así, a menguar. ¿Estamos? Posteriormente viene otra situación financiera, nuevamente la moneda más débil es la que se ve más afectada, vuelve a tener un repunte, posteriormente se mantiene estable, un poco creciente, decreciente, etcétera, y posteriormente vuelve a caer, pero ya no regresa otra vez a los niveles ni al anterior ni al primero que hayamos tenido, es decir, se vuelve a seguir como que de cierta forma escalando un poco cada vez, es decir, escalando un poco cada que se presenta una situación financiera desfavorable. Yo creo que ese es el punto, o ese es el 20% del cual ellos están hablando, que incluso ha sido menor de lo que hemos visto en otras ocasiones, porque como les digo, por allá del 2008, si no me recuerdo fue esa fecha, fue un desplome de nuestra moneda del 50%, que posteriormente regresó a la normalidad, por así llamarlo, sí regresó, sin embargo, sí tuvo ese
Al segundo punto, no es que tengan una esfera mágica con la cual puedan ver pues el futuro. Básicamente también cometen errores, así como lo ha cometido Banxico, así como lo ha cometido INEGI, así como lo ha cometido Secretaría de Hacienda. No estoy hablando de administraciones nuevamente, se los hago saber y se los quiero dejar bien en claro. Simple y sencillamente es la condición del análisis. Aquí no es nada más como decir, ok, 2 más 2 es igual a 4 y siempre va a ser igual a 4. Es decir, nunca va a cambiar. Aquí no estamos analizando esa clase de matemática. Aquí estamos analizando cuestiones que en un momento determinado se pueden manejar como una probabilidad de que algo pase. Y no necesariamente como algo determinista, como algo que es fijo y que siempre va a estar fijo. Las condiciones del análisis pueden cambiar de un momento para otro. En un abrir y cerrar de ojos, las cosas se pueden salir completamente de control o pueden pasar a mejorar. Y eso es algo que nunca sabremos a ciencia cierta ni con el mejor analista financiero de todo el mundo. Así que no, aquí lo importante es entender lo siguiente. Moody's y cualquier otro banco que tenga analistas, cualquier otra casa calificadora, ni aunque tengan el mejor analista de todo el país, de toda la región o de todo el mundo, de todo el universo, o sea, realmente lo que ellos digan no va a ser una sentencia, por decirlo así, ya de catástrofe, ¿no? O sea, realmente las cosas se pueden presentar de una situación o se pueden presentar de otra. Así como el 20% que ellos dijeron puede ser menor, puede ser del 5, puede ser del 10, o incluso la paridad cambiaria puede bajar, así como también puede ser del 30, del 40 o del 50, o sea, realmente no es una sentencia, no es algo que ya quede como por sentado. Que los mercados pueden reaccionar, definitivamente. O sea, los mercados siempre van a reaccionar. Hasta porque si la mosca pasó, ya el mercado está reaccionando. Y eso siempre va a pasar. Es decir, si están en temas de inversiones, los mercados siempre van a estar variando por este tipo de cosas. Y a veces ni siquiera aunque sea una persona que no esté directamente sentada en una empresa calificadora. Lo hemos visto, por ejemplo, con Elon Musk, que si publica algo en Twitter de cierta cosa, de cierta empresa, ¿qué es lo que pasa? La empresa o empieza a escalar por temas meramente especulativos o empieza a caer sin ningún fundamento en lo absoluto. Es por eso que Benjamin Graham siempre decía las manías y las depresiones del mercado, porque generalmente siempre se dejan llevar más por rumores. Y el problema aquí, que yo vería muy mal por parte de Moody's, es que podrían causar algo, un término que acabo de escuchar hace como 3 meses, creo que eso los había mencionado, que se llama profecía autocumplida. Ya después vamos a hablar de eso porque es un tema bastante interesante. Digo, ese sería el factor que a mí más temor me daría que llegara a pasar en algún momento. Ahora, esta situación se presentó un viernes, muy seguramente tendrá el impacto a la semana siguiente si es que lo tiene. Si pasa o no pasa, ya lo veremos con el tiempo. Aquí lo importante es lo siguiente. El hecho de que Moody's haya dicho eso es únicamente una opinión, que está basada en un análisis, sí, sin embargo no quiere decir que ya es un hecho que así va a pasar. Como bien puede pasar, como bien no puede pasar, como bien puede ser mejor, como bien puede ser peor. Y eso no lo sabremos sino hasta que el momento de que pase llegue. Que ellos lo dejaron también bastante abierto, digo, mal por ellos, porque también debieron de haber sido un poquito más específicos, si es que no querían hacer como que tanta polémica, pero los entiendo, al final de cuentas están dejando unas bandas donde eso podría llegar a tomar lugar. No sabemos realmente si eso va a pasar o no, ojalá y no pase, o sea, por el bien de nosotros, ojalá eso no pase. Sin embargo, lo que sí podemos estar 100% seguros es que las presiones de tipo cambiario se van a dar en el futuro. ¿Cuándo? No sé. ¿Qué porcentaje? No sé. ¿Por qué? No sé tampoco. Pero de que se van a dar, simple y sencillamente se van a dar. Así como va a haber más depresiones económicas, así como va a haber más inflación en algún momento, así como la inflación va a subir, va a bajar, la economía va a subir, va a mejorar, etcétera, etcétera. O sea, todas esas situaciones se van a presentar en el futuro. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Ahora, lo único es que sí les puedo decir que cuando yo hice el análisis para realizar mi proyección para el siguiente año de más o menos cuánto va a estar el tema del tipo cambiario, sobre todo considerando que yo invierto en empresas extranjeras a través del SIC, que no es que el SIC lo maneje en dólares tal cual, pero pues más o menos así se va manejando, no es lo que el mercado dicta y hay que tomarlo también en cuenta, aunque sabemos que no se maneja así, pero hay que tomarlo también en cuenta. Si no saben qué es el SIC e invierten en la Bolsa Mexicana de Valores, o si simple y sencillamente quieren saber qué es el SIC, que es el Sistema Internacional de Cotización aquí en México, les voy a dejar un video aquí que contiene toda la información, o bueno, no toda la información, pero sí mucha información para que ustedes entiendan de qué trata. Pero lo que les decía, curiosamente mi prospección para el siguiente año también quedó en un rango más o menos similar, más o menos entre 22 pesos por dólar y 23 pesos por dólar. Es como que la banda que yo voy a estar manejando para obviamente mis propios análisis, proyección de ingresos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque sí, como invierto en empresas americanas, obviamente tengo que considerar también factores de tipo cambiario para ver más o menos cuánto voy a estar recibiendo de dividendos por esos factores. Y además de que obviamente lo que pagan aquí en YouTube también está en dólares y obviamente ellos me lo pagan en pesos, pero al final de cuentas hay un tipo cambiario, ¿no? Hay muchas cuestiones para las cuales utilizo eso, pero sí es importante que les diga que más o menos estoy manejando ese rango.
Aunque también les tengo que decir, y ustedes ya lo saben, sobre todo aquellos que ya lleven tiempo siguiéndome, que yo siempre me voy sobre el escenario peor, sobre el escenario más pesimista. Que obviamente en temas de ingreso a mí me convendría en un momento determinado que hubiera un mayor ingreso, obviamente por el tipo cambiario. Sin embargo, como también invierto, también lo tengo que considerar, porque repito, aunque el SIC no se maneja por un tipo cambiario como tal, sí está directamente influenciado por este. Así que también lo tengo que considerar, sobre todo cuando empiezo a invertir en empresas americanas a través de la Bolsa Mexicana de Valores por medio del SIC, y que estas empresas están cotizando en dólares, porque hay ciertas variaciones, ¿no? Eso se los tendría que explicar más a fondo, pero vamos a dejarlo más o menos así. Digo, para que entiendan por qué se los digo. Esto es más o menos de la siguiente forma. Si en un momento determinado, determinada acción que está cotizando en dólares, vamos a decirlo así, baja un 10%, y no es por cuestiones meramente de la empresa, sino más bien que es por cuestiones económicas, y esas cuestiones económicas van a afectar el tipo cambiario, es decir, que el tipo cambiario de peso contra dólar va a subir también un 10%. Si yo estoy invirtiendo a través del SIC, aunque no tenga una relación directa con el tipo cambiario, pero sí indirecta, las acciones que yo voy a comprar aquí prácticamente no se van a mover, van a permanecer inalterables. ¿Por qué? Por este factor. La acción tal vez sí está cayendo un 10% por las cuestiones económicas, macroeconómicas, pero al mismo tiempo, como indirectamente estoy invirtiendo en dólares entre comillas, por medio de las acciones que yo compré en México, estas están subiendo también más o menos un 10%. Es decir, al final de cuentas están neteando. Y obviamente, si yo no considero el tipo cambiario en eso, pues en algún punto podría comprar considerando que cayó 10% en el mercado de origen, pero que se mantuvo aquí estable. Y cuando venga un cambio, ¿no? Un cambio de que ahora ya la economía está mejor, y de que vamos a suponer que esta misma empresa subió un 10% y que la paridad cambiaria cayó a un 8%, no sé, o algo así, me podría llegar a afectar en el rendimiento que voy a tener por crecimiento de capital en las acciones que yo haya comprado. Ese es un tema bastante importante que de hecho tengo que hablar con ustedes, porque creo que no lo expliqué a fondo en el tema del SIC. Pero al final de cuentas, esto es únicamente una información, es un análisis. No quiere decir necesariamente que es una verdad absoluta, y tampoco no quiere decir que es algo que va a pasar. Que sí están considerando un peso por arriba de mi escenario más pesimista, que es de 23, eso también es meramente informativo. Al final de cuentas, ustedes deberán de hacer sus propias proyecciones e identificar cómo les podría llegar a afectar si en un momento determinado llegara a pasar. Porque sí, les repito, como nuestra moneda es más débil, al menos contra otras de 1 a 1, en especial en este caso contra el dólar americano, podría llegar a haber algún tipo de afectación. Sin embargo, eso no nos lo va a confirmar ni Moody's, ni, no sé, Reuters, no sé si haga también análisis de este tipo, ni ninguna otra, ni Fitch, o no me acuerdo cómo se llama, Standard & Poor's tampoco. O sea, ninguna de esas casas calificadoras va a decir esto va a pasar y así va a pasar, y que eso vaya a tomar en algún momento en el futuro. O sea, realmente eso no es así. Tómenlo como información que ustedes deberán de considerar cuando hagan también sus propios análisis. Tómenlo como información que tienen que englobar en un todo, tomar la mayor cantidad de aspectos posibles, que obviamente nunca vamos a tomar absolutamente todos, porque ahí nos pasaríamos toda una vida analizando y nunca invertiríamos en nada, pero sí intenten tomar todo lo más que se pueda. Si quieren tomarlo en consideración, tómenlo, lo que dijo Moody's. Si no lo quieren tomar, simple y sencillamente descártenlo. Al final de cuentas, la decisión está en ustedes. Ya si pasa o no pasa, eso no lo vamos a poder controlar realmente. Bien sea por temas meramente especulativos o no especulativos, eso no lo vamos a poder controlar. Lo único que podemos hacer es tener en mente que muy seguramente tomará lugar en algún momento en el futuro, en mayor o menor medida, y obviamente eso es lo que nosotros debemos de considerar. Pues bien, creo que me alargué un poco más con este video. Realmente este no es un video que tuviera planeado, sin embargo voy a intentar subirlo antes de subir este, que sí es bastante importante. Y bueno, ya saben, cualquier duda que tengan de este o de otro tema que les pueda apoyar, lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios o contactarme por cualquiera de los medios disponibles. Y no se vayan tampoco sin antes dar like, compartir, suscribirse y activar la campanita para que no se pierda ninguno de los videos que subo al canal. Eso es todo por ahora. Gracias por ver. Hasta luego.